¿Qué tal, muchachos? Saludos para todos. Espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a estar hablando principalmente de Keynes. Es un tema que está sonando mucho hoy en día por la actual crisis en la cual nos encontramos en materia de salud y que bueno, ha tenido repercusiones y seguirá teniendo repercusiones en materia económica. Entonces vamos a hablar un poquito del trabajo de Keynes y del efecto multiplicador. El efecto multiplicador en la economía, primeramente por ahí se hizo un análisis también por parte de Keynes referente a la intervención que tiene el Estado en la cuestión de garantizar el empleo, ¿no? Que el desempleo no sea tan elevado. Es un tema que ya hemos tenido la oportunidad de analizar, pero en primera instancia pues hay que analizar esta parte del efecto multiplicador y cómo es que se da este efecto, ¿no? ¿Cómo es que se plantea el efecto multiplicador en el empleo? A través del gasto público. Pues en primera instancia se hace una inversión, ¿no? Se hace gasto público, el Estado se encarga de direccionar este presupuesto o este gasto público a algún sector en particular. Vamos a suponer en la cuestión de infraestructura, ¿no? En las carreteras, etcétera. ¿Cómo es que se produce ese efecto en el empleo? Pues en primera instancia, a la hora de contratar personal para elaborar la cuestión de las carreteras, la mano de obra, etcétera. Posteriormente, ¿quiénes son los beneficiados? Pues pueden ser los proveedores de materia prima. Puede ser alguna empresa que se encargue de proveer el cemento, las herramientas, etcétera, ¿no? Entonces, en segunda instancia, se genera nuevamente ese efecto de arrastre. Ahora, en la cuestión de los proveedores, puede ser en el caso de la cementera, pues también va a requerir aumentar su producción, por lo tanto va a requerir más personal, etcétera, ¿no? Y así sucesivamente, en el caso de la cementera, pues también va a requerir otro tipo de proveedores, y así sucesivamente se va generando este efecto de arrastre, este efecto multiplicador en la cuestión laboral. Entonces es la idea, ¿no? En primera instancia, la cuestión del gasto público, que pueda generar un impacto mayor en la población, ¿no? En segunda parte, ya tuvimos la oportunidad de analizar el efecto o la cuestión de la teoría keynesiana respecto al desempleo, ¿no? En la cual pues principalmente el planteamiento es de que pues es necesaria la intervención del Estado buscando regular esta parte del mercado laboral, es decir, algo que se está viviendo hoy en día por la actual crisis respecto a de qué políticas o qué medidas va a implementar el gobierno ante las afectaciones que va a tener este problema de la pandemia del COVID-19, ¿no? ¿Qué medidas se van a tomar? ¿Okay? Entonces, por eso es que empezamos a analizar un poquito esta parte de Keynes, en la cual pues es la intervención que debe de tener el Estado buscando garantizar que la economía se encuentre bien, que no haya tanto desempleo, que es algo que se ha venido incrementando con este problema. Entonces, por eso es que está muy de moda el tema de Keynes respecto a su investigación, a sus trabajos, respecto a qué medidas tiene que tomar el Estado o de qué manera tiene que intervenir. Bueno, vamos a analizar entonces el multiplicador keynesiano o del gasto público, ¿no? Vamos a poner un ejemplo sencillo para poder comprender cómo es que se da este efecto multiplicador que ya hemos tenido la oportunidad de analizar, pero en este caso enfocado al gasto público.
¿no? Y vamos a partir poniendo los ejemplos, ¿no? Vamos a empezar con el sector, por ejemplo, de las computadoras. Vamos a decir que los empresarios pues deciden aumentar su demanda de computadoras en 1,000 millones de pesos, ¿no? Entonces, ¿qué genera esto? Pues esto va a generar pues un aumento en la renta de los productores de computadoras por 1,000 millones de pesos, ¿no? Posteriormente, estos productores de computadoras también van a aumentar su consumo. Puede ser en este caso en la cuestión de las pantallas, ¿no? Puede ser uno de los incrementos en consumo, y vamos a suponer que ese incremento se da por 800 millones, ¿no? Entonces, ahora la renta que aumenta pues es la de los productores de las pantallas, ¿no? Posteriormente, estos productores de pantallas pues también deciden aumentar su consumo, en este caso el consumo de bocinas, en 600 millones, ¿no? Esto quiere decir que ahora los productores de bocinas pues tendrán un aumento de su renta por 600 millones, ¿no? Ahora, posteriormente, ¿qué pasa con los productores de bocinas? Pues toman la decisión de aumentar su consumo de cableado por 400 millones, ¿no? Consumo en cableado por 400 millones. Entonces, la renta de los productores de cableado pues aumenta en 400 millones. ¿Qué es lo que se propone o qué es lo que se plantea con esto? El multiplicador keynesiano del gasto público nos dice, ¿no?, que un incremento en uno de los componentes pues, de la demanda agregada, totalmente enfocándolo a la parte de el gasto público, produce incrementos en la producción final mayores al incremento original en la demanda debido a ese efecto de arrastre que les he venido comentando, ¿no? Entonces, ya tenemos ahí esa cadenita o las diferentes fases del gasto público en el ejemplo que hemos puesto. ¿Y qué es lo que pasa? Pues tenemos una inversión en un principio de 1,000 millones, que es lo que se plantea, que se va generando ese efecto de arrastre. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues hay que sumar, ¿no?, esos incrementos en la parte de la inversión. Pues tenemos los 1,000 millones, los 800 millones, más los 600 millones, más los 400 millones, ¿no? Entonces ya no estamos hablando de 1,000 millones como tal, estamos hablando de 2,800 millones, ¿no? Ese es lo que se plantea con este efecto de arrastre en el multiplicador keynesiano. Entonces, es algo de lo que se va a estar hablando en estos meses, en los cuales pues, el gobierno va a tener que implementar. Ya lo hemos visto por parte de las empresas, que ya empiezan a exigir ciertas modificaciones o ciertas políticas que el gobierno debería implementar, ¿no?, en búsqueda de pues que el impacto económico no sea tan grande, ¿no? Entonces, tanto las empresas como la parte de la población en materia de empleo, ¿no?, poco a poco las exigencias van a ser mayores y el nivel de intervención que va a tener que tener el Estado pues va a ser mayor. Entonces, es algo que vamos a estar escuchando día a día y que es preciso que estemos atentos a qué políticas económicas va a estar implementando pues el gobierno federal, ¿no? Y por supuesto estar al pendiente de pues ese impacto que está generando la actual pandemia en materia económica y poder estar preparados. Gracias.